Regresamos con todos ustedes y como todos los miércoles para mí es de alto agrado tener aquí al teléfono al doctor Víctor Gutiérrez Olivares con su misma dinámica, siempre directo y vámonos hacia donde queremos, porque aquí no le estamos marcando ni se marcará ningún, oiga doctor, hábleme de esto, no, no sabemos de qué vamos a hablar, pero lo mejor que es que ya estamos tanto él en en su teléfono como el micrófono poniéndolo a la orden de usted, doctor Víctor, muchas gracias. No, al contrario, a usted por la bondad de siempre considerarme en estos temas tan importantes para, pues no solamente yo trato de tocar temas en los diferentes oyentes, aunque tocamos temas locales, recuerde que hablar lo local para saber lo mundial. ¿Hay algún punto donde se nos pierde la señal, doctor? Ahí, Ahí se nos pierde la señal. bueno, Ahora sí, adelante, doctor. ahí está. Se volvió a perder la señal. Ahí, doctor, ahí, don Ahí Melchor. está mejor. Ahí estamos Ok. bien. Sí, le decía que procuro tomar temas que lo regional implica lo global. Y vamos a hablar de algo fundamental que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un tema que se ha traído mucho en boga, pero que los niños, niñas y adolescentes siguen padeciendo de adultos que vulneramos sus derechos. Este 1 de septiembre se reinicia el ciclo escolar 26-27 y es verdaderamente penoso que las instrucciones de la secretaria de Educación en el estado de Michoacán, de la doctora Gabriela Desiree Molina Aguilar, desatiendan pues sus subalternos. Y me refiero directamente a lo que están haciendo algunos directores en el nivel básico, en el que no están recibiendo a los alumnos. Por X causas. Expongo 3 básicas. Una es de que no hayan pagado la cuota. Así como los carteles criminales cobran piso a algunas escuelas. Es decir, el derecho que tú tengas a presentarte a cumplir con el artículo 3º constitucional que tenemos derecho a la educación. Para que tú puedas acceder a un plantel que pagamos todos con nuestros impuestos, pues estos gángster que son algunos directores están cobrando, literalmente es cobrar piso, cobrarte el derecho que tienen todo niño, niña, adolescente de tener una educación. El gran pedagogo, la tríada pedagógica está integrada por el padre de la educación, que es Juan Amos Comenius. Después sigue Joan Pestalozzi y en tercer lugar Juan Jacobo Rousseau, que por cierto él hace el contrato social. 3 grandes pedagogos. El primero, Juan Amos Comenius, habla de que el niño es el centro de la educación. El niño no está alrededor del educador. El educador debe estar alrededor del niño. El niño es el centro de los aprendizajes. Y por eso se llama la paidocentría, el niño al centro. También en derecho se habla de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también se habla del bien superior de los niños, de los derechos pro niños. Y entonces hemos visitado algunas escuelas, don Melchor, concretamente
en una escuela, la Federal número 10, donde hay una persona que se dice ser director, pero más bien es un gángster, que tiene un trato déspota a padres y sobre todo a los niños y adolescentes. Primero quiero centrarme en un concepto que cambió. Fíjense que conocíamos el término infancia. Infancia, ya lo he hablado en otros programas, viene de Farid, que quiere decir mudo. El niño para ese entonces no tenía derecho a nada. El niño siempre era hablado por los demás. Porque hablamos que en la educación, o como se ha visto al niño, han sido 3 enfoques básicamente. El enfoque indiferenciado, en el que no se diferencia al niño entre ser niño y adulto. Siempre el adulto habla por el niño, es un derecho que se conoce como tutelar, avanzando a lo tutelar. Volvemos, el indiferenciado, no hay diferencia entre niño y niña y adulto. Después viene el enfoque tutelar o paternalista, que siempre los padres hablan por el niño, que si quiere esto el niño o la niña o adolescente será a través de los padres. Y ya el término infancia de este modo desaparece al iniciar finales del siglo XVII, inicios del siglo XVIII, aparece el término niño, con un enfoque diferenciado o de derechos. El niño tiene derecho a una familia, tiene derecho a la educación, a la alimentación, a la recreación, entre otros tantos derechos. El niño puede acudir a un juzgado y expresar su descontento y debe ser escuchado y protegido por la ley. Y no es tanto la protección, porque si no volveríamos a un enfoque tutelar. No, es la exigencia que el juzgador deberá atender la queja de los niños. Tiene el niño el derecho a ser escuchado. Entonces, don Melchor, también ya en el protocolo para juzgar con que redactado, modificado el 18 de abril de 1921, se empieza a redefinir que evitemos el concepto o el vocablo menor, puesto que menor implica una situación relacional en la que es mayor, es decir, hace referencia a una comparación con algo que se considera jerárquicamente superior. Por lo tanto, transmite un mensaje de inferioridad que en ciertas situaciones puede resultar discriminatorio. Entonces, ya no debemos escuchar. Hay que utilizar el concepto de niñas, niños y adolescentes. Entonces, fíjese que acompañamos a un niño ni adolescente porque el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: si sabes, te contaron. Si sabes, te contaron, escuchaste que un niño ha sido violentado física, verbal o sexualmente, tenemos que prestar el auxilio la persona que esté más cercana. En el caso de estar en... Adelante, doctor. ¿Mandé? Adelante, le escuchamos. Sí. Si no son los padres, es el vecino, y si va pasando una persona y se está enterando de que un niño está siendo violentado física, verbal o sexualmente, debe protegerlo y dar aviso a la autoridad competente. Entonces, al saber yo, según el artículo 222 del Código Nacional, que un niño ha sido violentado verbalmente y que tiene que ver con la psique de ese menor, acudo yo como docente que soy. Entonces, ¿cuál es la queja
de este niño, niña o adolescente, que no está siendo aceptado a inscribirse en una secundaria, específicamente en la secundaria federal número 10, porque desoyendo a sus jefes inmediatos, bueno, tendré que llamarlo por su nombre, por no decirle una majadería, porque es un señor prepotente, se llama Pedro, no voy a decir el apellido, vamos a conservarlo para que en las acciones jurídicas que se tendrán que emprender, porque se está violentando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, actúe la autoridad competente. Bueno, es una niña que fue reprobada en una secundaria. Para evitar la revictimización de ser señalada por sus mismos compañeros, profesores y el lugar donde estaba cursando la niña, niño, adolescentes, que era la secundaria número 6, y que también fue rechazada de ahí, se optó por los padres de familia en que se cambiara a la secundaria más cercana que le quede para la protección y seguridad de la niña. De esta manera, acude a la secundaria número 10, la secundaria número 10 federal, y sistemáticamente y con prepotencia, el director, el señor Pedro, no acepta a la menor, estigmatizándola y revictimizándola. ¿Cuál es la revictimización? Que dice textualmente que no se aceptan niños reprobados, ni en la mañana ni en la tarde, donde es disque director el señor. Entonces vea cómo se está violando el derecho a la educación, un delito sumamente grave, don Melchor, porque es un derecho constitucional, artículo 3º constitucional. Otra, el bien superior del niño, los derechos pro niños, la Convención de Niños, Niños y Adolescentes, que son pactos internacionales y al ser firmados por el Senado, te hacen de obligación, don Melchor. Entonces, se revictimiza porque efectivamente la niña había sido reprobada, pero tenemos que atender una cuestión integral. ¿Cuáles fueron los factores que dieron pie a que la niña fuera reprobada? Es obligación del plantel, con un protocolo que está por emitirse por la Secretaría de Educación en el Estado, de que sepan todos los docentes que tenemos que proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la educación. Entonces, se debe hacer un ajuste que se llama razonable para que se acepte de inmediato a esa alumna, no importando si es reprobada o no es reprobada, si faltaba, porque no sabemos cuál ha sido la violencia por la que fue afectada y tuvo que abandonar mejor esa escuela y prácticamente pedir refugio. El día de hoy se va a hacer una reunión en la que precisamente por eso estoy dando rápido el comentario, que se llama un comité de migración interna forzada. Muchos niños en nuestro estado están saliendo de sus comunidades por distintos factores, entre ellos por las presiones del crimen organizado, donde son atacadas sus familias y las familias tienen que huir. Este protocolo que está por emitirse habla precisamente que en esta migración interna forzada, los niños donde llegaren tienen que ser atendidos a la escuela. No importa, no se les va a preguntar si están reprobados, en qué grado. Inmediatamente se debe atender con su derecho a la educación. Entonces, este Monsalvete de la Federal número 10 está violando ese derecho a la educación y está revictimizando.
vamos, como psicólogo forense que soy, a que se haga una pericial de daño psicológico para, ante la autoridad, mostrar el daño psicológico para que sea reparado el daño por varios millones de pesos. Al señor no le va a alcanzar lo que ha ganado para que repare algo que prácticamente es irreparable del daño que se hizo a la menor, porque entonces imagínese, ya la menor, después de que viene estigmatizada, que es reprobada, de que sale huyendo de esta escuela secundaria número 6, que finalmente la albergó y la protegió con todo, pero imagínense las presiones por las que está viviendo este año. Se había reprobado, esperábamos que no haga así y que se haga la reparación del daño de este Monsalvete de la Federal número 10 para que se paguen las terapias, para que la niña pueda soportar quizá el bullying o la forma que estaba haciendo de su fracaso escolar y problemas de aprendizaje. Entonces no es cualquier cosa que se violenten los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Ya la ley general de los niños, niñas y adolescentes nos describe perfectamente en cada uno de sus puntos, como el artículo número 1, fracción quinta, garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración. El artículo 2, fracción tercera, el interés superior de la niñez, párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de junio de 2019, fracción séptima bis, crianza positiva, conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayuden al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta su edad, facultades, características, cualidades, intereses, motivaciones, límites y aspiraciones sin recurrir a castigos corporales ni tratos humillantes y crueles, salvaguardando el interés superior de la niñez con un enfoque de derechos humanos, artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2024, es decir, del año pasado. Este señor, este Monsalvete, está violando la ley general. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y este señor de inmediato debe ser cesado. Nada de que hay una protección de sus derechos laborales, nada de una protección de sindicato alguno, porque ningún sindicato está por encima del bien superior de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no existe derecho, porque se debe priorizar el bien superior de los niños, niñas y adolescentes. Así que este señor, este Monsalvete, el haber negado la inscripción en la secundaria federal número 10, se ha hecho acreedor a que de inmediato llamo a la secretaria de Educación en el Estado, al señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, que cesen de inmediato porque es legal ello por haber vulnerado a la niña, don Melchor. Totalmente de acuerdo, doctor Víctor, y este mensaje que nos envía se los estamos entregando a toda la comunidad porque también estamos a través de Ciberradio Indapaz, en Indaparapeo, porque con la muestra de este Pedro de la secundaria, es el jalón de orejas para muchos, para que entiendan hasta dónde podemos dañar a un niño sin saber un diagnóstico, el por qué reprobó. Todavía falta el por qué. Pero este señor, para rápido la cortó, vete, pues aquí no queremos burros, pero burro ¿por qué? Y, perdón, exacto, don Melchor, es el quid del asunto. ¿Qué hizo que esta alumna saliera reprobada? Quizá hubo una fobia escolar,
una anorexia educativa. Un especialista tendría que hacer ese trabajo. Por lo tanto, yo me ofrezco como especialista en psicología jurídico forense y también como perito del Poder Judicial Federal en el área de pedagogía a determinar las posibles causas que originaron que esta niña reprobara y el daño psicológico que tiene para que se le haga una reparación, porque no va a bastar con que cesen a este Monsalvete del director de la secundaria federal número 10. Tiene que hacer una sanción para que, como usted dice, todos los directores sepan que no contra los niños, niñas y adolescentes. Basta. La protección, la secretaria de Educación en el Estado ha sido enfática, ha hecho un gran trabajo de protección de niños, niñas y adolescentes y no puede permitir que este Monsalvete eche por tierra todo un trabajo que se ha hecho, don Melchor. Y es en el Estado, no aquí en Morelia. Si el señor no se ha capacitado y pensó que por ser un adulto mayor iba a ganar su prepotencia, basta, no a tener a Monsalvetes que dirijan escuelas, don Melchor. Sí, doctor, y si me regala el favor, le comenta con la familia y con el grupo de personas que están organizados para hacer esta protesta, que va a ayudarle a muchos niños, mamás y papás de los diferentes lugares de Michoacán, porque eso suele pasar con cualquier director, y ya deben de quedarse calladitos, primero analizar por qué una niña o un niño ha reprobado, no saben qué momento puede haber vivido. Lo vuelvo a reiterar, doctor Víctor Gutiérrez, le quiero decir esto con mucho agrado. Gracias, sí, doctor Víctor Gutiérrez Olivares, por defender a los niños y a las niñas, según yo, niñez. Gracias por defender a la infancia. Gracias, doctor, le dice Manel López desde España y lo felicita. Hay momentos que no coinciden, pero ese es lo bonito de la libertad de expresión, doctor. Me da mucho gusto leer ese mensaje. Yo le agradezco y dirán por qué hablo con tanta pasión del tema. Primero, porque yo fui un alumno que se me violentaron mis derechos de niño, porque cuando iba en primero de grado de primaria en educación básica, hace muchísimos años, por supuesto, tengo 58 años, mi maestra de primer grado, como yo era un niño callado, no participaba, creo yo que tenía una especie de espectro autista. Entonces me decían que leyera, yo no leía, hasta que me reprobaron, don Melchor. Y la maestra que me reprobó, me dijeron en la escuela que burros, literal, burros no aceptaban en el turno de la mañana, así es que me sacaron, no me quisieron inscribir y me tuve que ir al turno de los burros, que era el turno de la tarde, así reconocido que todos los que iban en la tarde éramos burros. La sorpresa es, don Melchor, que un día descubrieron que yo no leía, porque esa maestra de primaria llegó como supervisor, supongo yo, y mostró los avances que tenía con los niños en la lectura. Entonces, dijo, ¿quién es el mejor lector de este grado? Yo creo que se preguntó la maestra y inmediatamente me vio a mí para que me parara a leer. Entonces dice, a ver, Víctor, abrió el libro y me lo entrega, lee qué dice aquí. Y entonces yo veía el libro, veía a la maestra, veía el libro, veía a la maestra y la maestra empieza a sospechar que yo no sé leer. Y efectivamente yo no conocía la O por lo redondo. ¿Cómo es posible? Cuando yo era el alumno que siempre dejaban al final de la clase porque era el mejor lector de todo. Me explico. Antes que yo leyera, siempre había un niño que empezaba a leer y seguía otro y otro, y como yo me sentaba prácticamente hasta atrás, mi turno era el final. Entonces, ¿qué es lo que pasaba conmigo? Yo tenía una extraordinaria memoria, prácticamente yo tengo memoria fotográfica.
Entonces, si ya había leído un alumno, bastara con que uno leyera, yo me grababa todo lo que decía, obviamente con las fallas, pero como iban leyendo varios, yo iba depurando esa agudeza auditiva y entonces cuando me tocaba a mí, simplemente repetía, pero ya perfeccionado esa lectura. Por eso pensó la maestra que sí sabía leer. Ok, me corren, me pasan al turno de los burros y un día simplemente yo me pongo a leer los libros. Sí, sabía leer. Yo ni siquiera sabía que sabía leer, don Melchor. Y mi pasión, la casa de usted, por ahí un día voy a mandar una fotografía, pues tengo alrededor de unos 2,500 libros que poco a poco fui comprando porque es mi pasión, sin contar enciclopedias, obviamente, y libros digitales, libros físicos. Tengo una casa dedicada a una biblioteca personal. Entonces, esta crueldad, en el kinder me pellizcaba una maestra, me sangraba el brazo siempre con la violencia que ejercía. Ese evento del preescolar y el evento que me pasó en primero de primaria me llevaron a doctorarme con la tesis La perversión docente, donde analizo precisamente qué pasa con los adultos, con los profesores que violentan niños y adolescentes. Y eso es uno de los doctorados que tengo en educación y otro en psicología, afortunadamente por la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces estoy hablando con fundamento, no más a esta violencia que yo ya viví, y no voy a permitir que un monsalvete como este señor Pedro de la Secundaria Federal número 10 se salga con la suya. Ningún niño más violentado, don Melchor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor. De igual manera, Ivonne Toro lo manda a felicitar, le aplaude por estar al pie de los niños en este aspecto. Muchas gracias, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. ¿Algún comentario más? Y si no, nos saludamos primeramente Dios el próximo miércoles. Pues siempre cerramos con algún perverso que existe. Seguimos viendo que en lugar de dedicarse a gobernar supuestamente con acciones de dar a conocer lo que hace el gobierno municipal de Morelia, este señor que dirige supuestamente la comuna moreliana, pues que se dedica a gobernar, Alfonso Martínez Alcázar. No es posible tantos asesinatos que está habiendo en Morelia. ¿Quiere ser gobernador? Ya tuvo a un inepto que fue Cusi, no pudo con la seguridad pública. Pusieron otro y están igual. Este señor hizo un evento de informe de gobierno. Caramba, ¿cuánto dinero no se gastó en lugar de aplicarlo a la seguridad? Estamos fregados, don Melchor. Ojalá reflexionemos por lo menos los de la comuna de Morelia, y ningún voto a este señor Alfonso Martínez Alcázar. Hasta pronto. Muchas gracias, doctor Víctor Gutiérrez Olivares, y vámonos hacia adelante. Manuel López reafirma su felicitación al doctor Víctor Gutiérrez, así como Ivonne Toro. Nos da gusto, miren, somos una familia aquí, simple y sencillamente, en este programa El Despertar de Michoacán, donde la oportunidad de saber escuchar y comprender la óptica de todos nos da esa margen de encontrar algo de mayor luz que nos permita transitar en esta vida. Me da mucho gusto leer a Manel felicitando al doctor, porque hubo unos momentos que no puedo decir otra cosa. Manel también es crítico del doctor. En este momento coincidieron y me da mucho gusto. Así debe ser. Ni la mano tiene todos los dedos parejos. Así nosotros en El Despertar, cada quien tiene su forma de decir y hacer las cosas.